Entonces vamos a empezar hoy día con el electrocardiograma básico, es decir, cuando el electrocardiograma es normal, porque si no reconocen lo normal van a tener dificultades en identificar un electrocardiograma patológico. Esta es una definición, pero pueden haber otras, digamos. El electrocardiograma se abrevia ECG. Es un registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. Constituye un método diagnóstico no invasivo, simple y fundamentalmente económico. Nos informa, nos da mucha información de lo que ocurre con el corazón. Sumamente útil para la cardiología. Prácticamente ha sido el examen gold estándar para el diagnóstico de las arritmias cardíacas. O sea, cuando su inventor, el doctor Einthoven, empezó a estudiar, transmitió que era un estudio muy importante para diagnosticar las arritmias cardíacas. Pero a medida que pasaron los años, el electrocardiograma nos informa mucho del corazón. Es decir, la historia clínica, el electrocardiograma y una radiografía simple de tórax, muchas veces con estos tres exámenes, es decir, con estos tres elementos, historia clínica, el electro y la radiografía de tórax, podemos diagnosticar qué enfermedad cardíaca tiene el enfermo. Evidentemente hay algunas patologías que necesitan otro tipo de exámenes, pero lo básico, y eso es lo que yo les voy a enseñar, porque ya otros estudios más allá ya son para la especialidad de la cardiología. Ustedes cuando egresen de médico, la mayor parte de los, inclusive en los centros de salud ahora ya hay un electrocardiógrafo. Yo todavía cuando me formé en la universidad, no conocía el aparato, no conocía el electrocardiógrafo. Yo recuerdo que mi docente de fisiología ya llevábamos el electrocardiograma. Y en cardiología, en el 5º año de la carrera de medicina, nosotros íbamos a hacer práctica al Hospital Santa Bárbara en Sucre, pero no lo llegué a conocer el electrocardiógrafo. Ahora ya la mayor parte de los hospitales tienen un electrocardiógrafo. Entonces, y generalmente quien realiza los electrocardiogramas en los hospitales públicos es el interno, es el que está haciendo su año de internado rotatorio. Por lo tanto, es una necesidad saber sacar un electrocardiograma. Y la interpretación, todo va a depender de que usted, cuando esté siendo internado, se preocupe. No se olvide que estamos en una época de autoformación. En la medicina uno se autoforma, jóvenes. No esperen siempre que el docente les enseñe todo. El docente es un guía. Entonces, hay mayores oportunidades para poder aprender electrocardiografía por el hecho de que hay mayor disponibilidad de este equipo. Entonces vamos a ir haciendo algunas descripciones
no solamente del equipo, sino fundamentalmente de lo que es el electrocardiograma en sí. Fíjense que aquí está el equipo, el electrocardiógrafo. Estos son los brazaletes de diferentes colores. Estos brazaletes tienen una planchita, una plaqueta por dentro, y esa planchita va por dentro donde yo coloco en el brazo o la pierna. Estas son las ventosas. Aquí se introducen los cables y se debe ajustar bien. Y estos son los electrodos. Son 6 electrodos, digamos 6 electrodos para el área precordial y 4 electrodos para los miembros. Por lo tanto, el electrocardiograma se compone de 12 derivaciones. El electrocardiograma se compone de ondas, de intervalos y de segmentos. Entonces, ¿cómo es el término que uno utiliza para cuando va a interpretar un electrocardiograma? Dice el trazado electrocardiográfico. Trazado, así se llama, trazado. Este trazado electrocardiográfico se inscribe en un papel especial que está milimetrado. Entonces, el electrocardiograma se compone de una onda P, un intervalo PR que va desde el inicio de la onda P al inicio del complejo QRS. Se llama complejo porque está formado por 3 ondas. La onda Q, que es pequeñita, dependiendo así de la derivación, la onda R, que es alta, y la onda S. El punto J se llama, es un punto de conjunción entre el final de la onda S y el inicio del segmento ST. Este segmento que nace después de la onda S hasta el inicio de esta onda que se llama la onda T, se llama el segmento ST. Y esto de aquí es segmento PR, pero lo que más utilizamos en las medidas es el intervalo PR. El intervalo PR va desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Luego de la onda T, esta onda T, en algunas ocasiones aparece una onda pequeñita que se llama la onda U. Entonces vayan fijándose en sus electrocardiogramas, los que tienen la suerte de tener un electrocardiograma, si tienen esta onda U después de la onda T. Fíjense que a grosso modo la onda T siempre es más grande que la onda P. Todo lo que está para arriba se denomina deflexión positiva. O sea, toda onda que está hacia arriba se llama deflexión positiva. Si la onda estuviera para abajo, se llama deflexión negativa. Importante es lo que les voy a decir. Normalmente este segmento ST es isoeléctrico, quiere decir que está bajo la misma línea. Si yo agarrara una regla, tiene que estar bajo la misma línea, fíjense. Isoeléctrico, este segmento ST tiene que ser isoeléctrico. Si está muy arriba, se llama supradesnivel del ST. Y si está para abajo, se llama infradesnivel del ST, porque normalmente el ST es isoeléctrico. La onda P representa la despolarización de las aurículas. Esta onda P yo la puedo dividir en 2 mitades. La primera mitad, si yo agarro una línea y la parto, la onda P, la parte de la derecha, la parte de la izquierda, perdón, representa la aurícula derecha y la parte de la izquierda representa la aurícula izquierda. Entonces, la onda P
tiene esta forma es la normal, y representa la despolarización de ambas aurículas. El complejo QRS representa la despolarización de los ventrículos, de ambos ventrículos. Primero se despolariza el ventrículo izquierdo porque está sometido a mayor presión, y luego se despolariza el ventrículo derecho. Después de la despolarización de los ventrículos, viene este segmento que se llama el segmento ST, y luego aparece la onda T, que representa la repolarización de los ventrículos. Normalmente no se ve una onda de repolarización auricular. Lo que se ve es la onda T de repolarización de los ventrículos. Luego viene la onda U. Y finalmente el intervalo QT va desde el inicio del complejo QRS al final de la onda T. A eso se llama intervalo QT. Por lo tanto, el electrocardiograma se compone de ondas, segmentos e intervalos. 3 componentes forman el electrocardiograma. Ondas, onda P, complejo QRS, onda T. Intervalo, el PR, intervalo PR. Y segmento. Hay 2 intervalos de importancia clínica, el intervalo PR y el intervalo QT. Y un segmento ST, sumamente fundamental. Ya vamos a ver en qué patología es fundamental observar el segmento ST, las alteraciones. Y no se olviden que este segmento ST es isoeléctrico. El segmento PR tiene muy poca importancia clínica. Va desde el final de la onda P al inicio del complejo QRS. ¿Está clara esta descripción? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor. El intervalo R va de una onda R a la siguiente onda R. Esto es muy importante en la valoración de las arritmias y en la estimación de la frecuencia cardíaca, que es lo que vamos a ver. El electrocardiograma se inscribe en un papel especial. Este papel es un papel termosensible. Fíjense que está compuesto de unas líneas gruesas y unas líneas delgadas. La anchura, medido, o sea, en la forma horizontal, un cuadrado grande en anchura es de 0,20 segundos, pero resulta que tienen que acostumbrarse a la terminología que viene en los trazados electrocardiogramas. No se utiliza esta medida en segundos, se utiliza en milisegundos. Por lo tanto, si yo convierto 0,20 segundos en milisegundos, sería 200 milisegundos. Quiere decir, esto es anchura. ¿Qué anchura tiene la onda P? En anchura. O sea, medir en forma horizontal una onda es medir la anchura, el tiempo, 200 milisegundos. Y cada cuadradito pequeñito tiene una duración de 4 centésimas de segundo. O es lo mismo decir 40 milisegundos.
40 milisegundos. ¿De acuerdo? Y hacia arriba mide la amplitud de la onda. Todo el cuadrado representa 5 milímetros. Y cada cuadradito pequeñito, 1 milímetro. Entonces, si yo tengo una onda que va de aquí a aquí, que abarca todo un cuadrado grande, vamos a decir que esa onda mide 5 milímetros de voltio. O sea, hacia arriba es la amplitud de la onda. Mientras más alta es la onda, quiere decir que es de mayor amplitud. Y mientras más ancha es una onda, quiere decir que dura más su despolarización. ¿Está claro hasta aquí? Sí, doctor. Entonces este es el papel milimetrado. Cuadrados grandes divididos por líneas gruesas. 5 en horizontal, 5 cuadraditos y 5 cuadraditos hacia arriba. Hacia arriba es amplitud y a lo ancho es la duración de la onda. Yo no puedo entender electrocardiografía si yo no recuerdo bien lo anatómico y lo fisiológico de la mecánica cardíaca. Fíjense cómo esta mecánica garantizada por un sistema eléctrico especializado, porque el corazón tiene un sistema eléctrico especializado que se origina en el nodo sinusal, que está ubicado en la aurícula derecha, en la pared posterior, por detrás de la desembocadura de la vena cava superior, está el nodo sinusal. Es normalmente el nodo sinusal el marcapasos normal del corazón. Es el nodo sinusal. ¿Qué también se llama el nodo sinusal? Exactamente. Lleva el nombre de los médicos que lo describieron, Cates y Flack. De este nodo sinusal parten 3 haces que se llaman haces internodales. Cada haz internodal tiene un nombre al nodo aurículo-ventricular o de Ashok-Tawara. Y luego viene el haz de His, que discurre por el septum interventricular y se divide en 2 ramas, la rama derecha para el ventrículo derecho y la rama izquierda para el ventrículo izquierdo. Y la rama izquierda tiene 2 hemirramas, la rama antero-superior y la rama postero-inferior. Lo cierto es que el sistema eléctrico es el que garantiza la transmisión eléctrica para que se contraigan las aurículas y los ventrículos en forma sincrónica. No se olviden que las aurículas tienen diástoles y tienen sístoles. No se olviden que los ventrículos tienen sístole y tienen diástole. Por lo tanto, fíjense cómo se va inscribiendo en las ondas, cómo se va inscribiendo, cómo esta actividad mecánica, cardíaca, la diástole y la sístole, que dicho sea de paso, voy a preguntar en el examen, porque las tareas que yo pregunto las anoto y las pregunto en el examen. Por lo tanto, los estudiantes que no anotan nada cuando están pasando clases son los que se aplazan porque no anotan, es decir, no leen. Entonces, he preguntado cuánto dura todo este ciclo cardíaco, cuánto dura, cuánto en tiempo representa la diástole y cuánto en tiempo representa la sístole. Y esto es las 24 horas del día. El corazón es un órgano que no descansa, ¿no es verdad? Todas las 24 horas está latiendo. Por lo tanto, fíjense cómo esta actividad mecánica se traduce
en la inscripción de las ondas, los intervalos y los segmentos del trazado electrocardiográfico. Entonces, hay una generación del impulso a nivel del nodo sinusal. Esta generación del impulso inscribe la onda P. Hay una activación de las aurículas. Después de la onda P, es decir, el estímulo migra hacia el nodo aurículo-ventricular. La inscripción del QRS representa la activación de los ventrículos, de ambos ventrículos. Y después de la activación ventricular del QRS viene la onda T, que representa la repolarización de los ventrículos. Entonces, el electrocardiograma se compone de un conjunto de ondas que se llaman deflexiones, ondas o deflexiones. Si están para arriba, se llaman deflexiones positivas. Si están para abajo, se llaman deflexiones negativas. Y estas ondas están separadas por intervalos. La onda P, el intervalo PR, el complejo QRS, el segmento ST, que es isoeléctrico, el punto J, que es la intersección entre el inicio de la onda del segmento ST y el final del complejo QRS, la onda T, que representa la repolarización de ambos ventrículos, el intervalo QT, que va desde el final del complejo QRS hasta el final de la onda T. Y finalmente la onda U, que en no todos los electrocardiogramas uno la va a encontrar. Entonces, la nomenclatura de las ondas: despolarización de las aurículas. La onda P representa la despolarización de las aurículas, el complejo QRS representa la despolarización de los ventrículos y la repolarización de los ventrículos está representada por la onda T. ¿Esto qué es? Estos complejos QRS, en realidad representan los latidos, es la frecuencia de los ventrículos, porque no hay una traducción de la frecuencia de las aurículas. O sea, cuando uno va y oculta y estima, calcula cuánto está la frecuencia cardíaca, lo que está midiendo es esta frecuencia entre dos latidos, es la frecuencia ventricular. La presencia de estas ondas P que preceden a los complejos QRS significa que el estímulo se ha iniciado en el marcapasos normal del corazón, que es el nodo sinusal. Todas las P, todos los complejos QRS están precedidos por una onda P. Por lo tanto, este ritmo, este trazado electrocardiográfico está en ritmo sinusal, porque la onda P representa, que significa que el estímulo se ha iniciado en el nodo sinusal. ¿Cuánto tiene de frecuencia cardíaca este paciente? 300, 150, 100, 75, 60, 50, 43. 300, 150, 100, 75, 60 y 50. 50 latidos por minuto. Vamos a ir avanzando y yo les voy a enseñar cómo se puede calcular la frecuencia cardíaca a través de este trazado electrocardiográfico. ¿Y esto qué es?
Esto ya no es un ritmo sinusal porque yo no la veo bien dibujadita la onda P. El intervalo entre esta onda R y esta otra no es igual entre esta onda y esta otra onda R. Aquí la distancia que hay es diferente a esta distancia. Esta distancia es diferente a esta. Por lo tanto, aquí los intervalos RR están irregulares. Por lo tanto, esto no es un ritmo sinusal porque, primero, porque yo no veo la onda P y porque los intervalos RR son irregulares. Por lo tanto, hasta este momento ya ustedes con el electrocardiograma que tienen en su mano ya pueden diferenciar si es un ritmo sinusal normal o no es un ritmo sinusal. Importante cuando mira uno un electrocardiograma es valorar el QRS. El QRS estrecho, normalmente la anchura del QRS, que representa la despolarización de los ventrículos, debe medir menos de 0,11 segundos. O sea, menos de 110 milisegundos. O sea, menos de 3 cuadraditos pequeñitos. No más. La anchura del QRS no debe medir más de 3 cuadraditos pequeñitos. Cuando ocurre eso, estamos hablando de un QRS estrecho. Pero cuando esa anchura del QRS es mayor a 3 cuadraditos pequeñitos, se llama QRS ancho. Y esto tiene una importancia clínica sumamente vital, sumamente importante en la interpretación del electrocardiograma. El trazado del electrocardiograma se divide en 12 derivaciones. 12 derivaciones. Estas 6 derivaciones de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, son derivaciones del plano frontal que decía el doctor Einthoven. Y las derivaciones del plano precordial B1, B2, B3, B4, B5 y B6, y cuya tarea para la casa con los que han venido a hacer práctica era ¿qué significa esta B? ¿Y qué significa esta A que debe ser minúscula? Está mal escrito aquí porque es minúscula, no es mayúscula. Entonces, estas son las 12 derivaciones que el eminente doctor Einthoven enseñaba y decía que al corazón se lo puede ver desde diferentes puntos. Al corazón se lo pesa que el corazón solo tiene 3 caras anatómicamente, se lo puede ver de diferentes ángulos, desde arriba, desde abajo, del lado derecho, del lado izquierdo. Entonces, estas derivaciones son sumamente importantes y fundamentales cuando uno sospecha de un infarto agudo de miocardio. En el infarto es que se utiliza mucho estas derivaciones. ¿Dónde está alterado? ¿En qué derivaciones está alterado el trazado electrocardiográfico? Por lo tanto, estas 12 derivaciones, al año, cuando ustedes, los que aprueben semiología, estas derivaciones las vamos a utilizar mucho, porque ahora solamente vamos a ver lo normal, no hay que desesperarse. Al año ya van a ver la importancia de saber estas derivaciones para localizar el infarto. ¿Qué cara del corazón es el que está sufriendo el infarto cardíaco? Aquí está grande, la onda P, el complejo QRS, el segmento ST y la onda T. Entonces empezamos a describir la onda P. Es la primera onda del electrocardiograma. ¿Quién puso este nombre de onda P? ¿Quién me dice por qué le pusieron onda P? Los que están leyendo el libro. ¿A quién se le ocurre
¿Quién le puso este nombre de onda P? ¿El doctor Einthoven o quién fue que puso este nombre? Tarea para la casa. Entonces, la primera onda del electrocardiograma representa la despolarización de las aurículas. Ya hemos dicho que la primera parte de la onda P representa la aurícula derecha y la segunda parte de la onda P representa la aurícula izquierda. Tiene la forma redondeada, fíjense, redondeada. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? La duración es la medida horizontal. ¿Cuánto dura? De 0,6 a 0,11, es decir, no más de 3 cuadraditos pequeñitos, 0,11. Y el voltaje máximo es 2,5 milímetros, quiere decir más o menos, no llega a una línea gruesa porque todo este cuadrado en amplitud hacia arriba es 5 milímetros. Entonces, por lo tanto, el voltaje máximo es 2,5 milímetros de amplitud. O sea, no llega a acaparar todo un cuadrado grande. Siempre esta onda P es negativa en ABR. Siempre es negativa en ABR. ¿Por qué? Y eso es fundamental. Cuando la onda P es positiva en ABR, lo primero que yo debo pensar es que han colocado invertidamente los brazaletes. Si yo tengo una onda P positiva en ABR, lo primero que voy a pensar es que el brazalete del brazo derecho lo pusieron al izquierdo, es decir, lo invirtieron. Para yo saber, para yo confirmar, tengo que repetir el electrocardiograma y cerciorarme y ponerlo bien. Si persiste negativo la onda P, positiva la onda P en ABR, entonces significa una dextrocardia. El corazón está hacia el lado derecho, porque normalmente el corazón está, las 2/3 partes del corazón está al lado izquierdo. Cuando el corazón está normal al lado izquierdo, ¿qué se llama? Cuando el corazón está en posición normal, ¿qué se llama? Porque si el corazón está al lado derecho, se llama dextrocardia. ¿Qué se llama? ¿Cuál es el nombre? Cuando el corazón está en posición normal y está negativa, como dice aquí en ABR, eso quiere decir que el corazón está en... Si el corazón está normal, es decir, la onda P está negativa en ABR, vayan fijándose sus electrocardiogramas. Si la onda P está negativa en ABR, todo, o sea, el complejo QR, si la onda P, todas las ondas están hacia abajo, la deflexión es negativa, eso es normal. Tiene que ser normal porque esta derivación está mirando la cola del vector. La cola del vector, acuérdense cómo se orienta el vector cardíaco resultante. Hay un vector cardíaco resultante. Por lo tanto, como yo pongo el brazalete en el brazo derecho, es como ponerlo en el hombro derecho. Por lo tanto, está registrando la cola del vector y por esa razón todas las ondas en ABR son negativas. Eso es lo normal. Entonces, cuando están positivas, yo tengo que primero pensar que han invertido los electrodos. Si yo me cercioro y pongo bien, le repito el electro y sale nomás positivo la onda P, las ondas, entonces el paciente puede tener una dextrocardia. Y hay otras dos causas que son las que ustedes me van a investigar. ¿En qué situaciones, aparte de la dextrocardia, las ondas están positivas en ABR? Entonces, fíjense ustedes acá, el nodo sinusal de Case y Flack inicia el impulso eléctrico que se extiende como onda y estimula ambas aurículas, el nodo sinusal.
Ya dijimos, ¿no ves que el nodo sinusal está en la pared de la aurícula derecha, cercano a la desembocadura de la vena cava superior, ¿verdad? Cuando esta onda de despolarización recorre las aurículas, produce una onda inmediata de contracción, ¿verdad? De contracción. Entonces la onda P representa la despolarización de ambas aurículas. Resulta que uno puede encontrar unas variantes de la onda P. Variantes, o sea, normalmente la onda P es redondeada. Esta onda P se la nota aplanada. Esta onda P está invertida, es decir, es una deflexión negativa. Esta es deflexión positiva porque está hacia arriba y esta es negativa porque está hacia abajo. Esta es una onda P acuminada. Acuminada. Lo habitual que decimos los médicos, uno dice es una onda P puntiaguda, pero el término correcto es acuminada. Onda P en meseta, es decir, es como una M, es como una onda M, como una M, o sea, una M mellada, es decir, como una onda mellada. Y una de las una de las alteraciones más frecuentes es esto que se llama onda bifásica. Es decir, tiene una deflexión para arriba positiva y para abajo negativa. Y habitualmente es en la derivación B1 que yo encuentro esta onda P bifásica. ¿Por qué? Porque tiene deflexión positiva y deflexión negativa. Son las variantes morfológicas de la onda P. Cuando uno habla de ritmo sinusal normal, cuando las ondas P son positivas en estas derivaciones, de 1, de 2 y ABF. Entonces, fíjense su electrocardiograma. Si cumple este criterio, es un criterio a favor del ritmo sinusal. El segundo criterio para hablar de ritmo sinusal es que el intervalo PR no sobrepase los 0,20 segundos, es decir, 200 milisegundos. Esté entre 110 a 200 milisegundos. El intervalo PR va desde el inicio de la onda P al inicio del complejo QR, es decir, lo máximo que debe medir una onda P es entre 3 cuadritos pequeños y 5, lo máximo 5, lo máximo es 5. Tiene que estar entre 3 y 5 cuadraditos pequeñitos, la anchura, porque el intervalo PR mide la duración de la onda P. Todos los complejos QRS tienen que estar precedidos por onda P para que yo diga que es ritmo sinusal. Y la frecuencia cardíaca tiene que ser regular entre este intervalo y este intervalo RR tiene que coincidir en todo. Entonces yo tengo que agarrar un papel, ya los que han venido a hacer práctica les he enseñado cómo uno sabe que el ritmo es regular. Tiene que medir este intervalo y debe coincidir con este otro. En las 12 derivaciones yo tengo que hacer el mismo ejercicio para ver si coinciden los intervalos RR. Estas 4 condiciones son las que definen el ritmo sinusal. De que ustedes tengan un electrocardiograma en mano es seguir mi clase, seguir la clase. Los que no tienen electrocardiograma en mano van a tener dificultades, porque ustedes tienen que identificar en su electrocardiograma. A veces mirarlo el libro es relativamente fácil, pero cuando uno ya está en la mano con un electrocardiograma es diferente. Otra cosa es con guitarra, dice el dicho, ¿no, verdad? Y para los exámenes es con guitarra, jóvenes. Así que tienen que hacer lo posible de tener su electrocardiograma.
intervalo PR. El intervalo PR va desde el inicio de la onda P al inicio del complejo QRS. Es isoeléctrico. Está en la misma línea que el segmento ST. Isoeléctrico. Tiene que estar bien bajo la misma línea. Dura de 0,11 a 0,20 segundos. Quiere decir 3 cuadraditos a 5 cuadraditos pequeñitos, lo máximo. Representa el tiempo que tarda en conducirse el impulso desde el nodo sinusal al nodo aurículo-ventricular. Su duración disminuye con el aumento de la frecuencia cardíaca. Importante entonces es medir este intervalo PR. El intervalo PR está alterado en los casos de bloqueos aurículo-ventriculares. Cuando no puede pasar el impulso desde el nodo sinusal al nodo aurículo-ventricular, ahí se habla de una alteración que son los llamados bloqueos aurículo-ventriculares. El intervalo PR entonces expresa el tiempo que transcurre desde el comienzo de la despolarización de la aurícula al comienzo de la despolarización de los ventrículos. Por lo tanto, representa fundamentalmente el retraso fisiológico de la conducción que se lleva a cabo en el nodo aurículo-ventricular. Lo forman la onda P y el segmento P, intervalo P. Normalmente mide 3 cuadraditos a 5 cuadraditos pequeñitos, ¿verdad? Algo menos en niños y hasta 0,22 segundos en ancianos. El QRS ahora. El QRS representa la despolarización de ambos ventrículos. No debe durar más de 3 cuadraditos pequeñitos. Esta anchura no debe durar más de 3 cuadraditos pequeñitos. No debe durar más. ¿Cuánto debe medir en altura? Esto es la amplitud. 0,11 es la duración, el tiempo que tarda en despolarizarse los ventrículos. Si esto es ancho, quiere decir que el ventrículo está muy grueso, porque le toma más tiempo en despolarizarse. Ese es el significado. Y si está muy alta esta onda, quiere decir también que necesita, es más grande la onda. Quiere decir que el músculo cardíaco está también crecido, hipertrófico. Fíjense, la onda R, que es la más importante de estas 3 ondas, de la Q, la R y la S, la onda R, en derivaciones precordiales, desde B1 a B6, debe medir menos de 25 milímetros. ¿Cuánto es 25 milímetros? 5 cuadrados grandes. 5 cuadrados grandes. En derivaciones precordiales. En derivaciones de los miembros unipolares, ABR, ABL y ABF, no debe ser superior a 15 milivoltios. 15 son 3 cuadrados grandes, porque cada cuadrado tiene 5 milivoltios. Y en derivaciones bipolares de 1, de 2 y de 3, puede superar 5 milímetros, o sea, milivoltios. Pero lo más importante en la valoración de la onda R es sobre todo en las derivaciones precordiales. No debe superar 25 milivoltios. Entonces, esas son las características del complejo QRS, las medidas que uno debe saber. El complejo QRS representa la despolarización de ambos ventrículos. La onda
Q es la primera deflexión que habitualmente es negativa. Fíjense en sus electrocardiogramas, es negativa la onda Q. Le sigue a la onda P, ¿no es verdad? La onda R es la primera deflexión positiva, porque es hacia arriba, que sigue a la onda P o la onda Q. Y la onda S es la deflexión negativa que le sigue a la onda R. Resulta que al igual que las ondas P, hay algunas variantes morfológicas del complejo QRS. Son formas, vamos a decir así, anormales. Lo normal es QRS. La Q, deflexión negativa, la R, deflexión positiva, y la S, deflexión negativa, al igual que la onda Q, pero es un poco más grande esta onda. Esto significa una Q y una onda R, pero debería bajar la onda S para acá y no baja. Entonces esto es una variante morfológica. La variante más, la que ustedes tienen que meterse a la cabeza, es esta variante de aquí. R, es decir, como una melladura, como si la onda R estuviera partida. Es una orejita de conejo, una onda R mellada, así se llama, mellada. Y solo se ve aquí, esta es una onda, un complejo QRS aberrante. ¿Por qué? Porque solo se ve una onda R, ni siquiera se le ve la onda Q ni la onda S. O sea, yo veo un complejo ancho, la duración de este complejo QRS está ancho, y solo veo una onda para arriba y para abajo así. Y fíjense que la onda T está negativa, porque normalmente la onda T también es positiva. Tiene la misma polaridad de la onda R. ¿Se acuerdan del electrocardiograma normal? Fíjense, este es lo normal. Normal es que la onda T también sea positiva, al igual que la onda R, pero aquí está hacia abajo la onda T. Y no tiene la misma forma. Fíjense, una forma aberrante, porque la onda T es así un poco puntiaguda. Y aquí no es muy interesante, porque en vez de tener una onda aérea hacia arriba, todo viene hacia abajo. A esto se llama QS. Y este patrón, esta forma, se ve mucho cuando el enfermo ha sufrido un infarto agudo de miocardio. Cuando un enfermo ha sufrido un infarto, tuvo la suerte de no morirse, cuando uno le saca un electrocardiograma, el médico dice: ¿usted ha tenido un infarto, señor? No, doctor. Sí, señor, usted ha tenido un infarto. Entonces, el electrocardiograma me permite saber si el enfermo sufrió un infarto, porque esta onda es de necrosis. Esto quiere decir que se ha necrosado el músculo cardíaco. Entonces, yo voy a ver QS. Este patrón se llama QS. No hay lo normal, porque normalmente la onda R es una deflexión positiva y tiene una onda QRS. En cambio, aquí todo es deflexión negativa. Entonces, este patrón de QRS se ve cuando hay necrosis cardíaca. El segmento ST hemos dicho que normalmente es isoeléctrico. Isoeléctrico. Resulta que cuando se va para abajo, desciende y no está sobre esta línea. A esto se llama depresión del ST. Esto es sumamente importante en la valoración del infarto y del preinfarto. Y esto es un supradesnivel. Fíjense que que está aquí el segmento ST, arriba. Ha deformado la onda T, yo no la veo la onda T. Aquí también está deformada. Lo normal es que esté bien formadita la onda T. Fíjense, el segmento ST es isoeléctrico. Estas dos alteraciones son las que vamos a ver al año,
porque esto se ve en infartos, en preinfartos, estas alteraciones. Es decir, ¿dónde altera el infarto en el electrocardiograma? ¿Qué es lo que altera? El segmento ST. Esto se altera en los infartos del corazón. Entonces, el segmento ST puede estar supradesnivelado, es esto, o infradesnivelado, está para abajo. Hay una depresión y hay un ascenso. Estas son las terminologías que uno utiliza cuando valora el segmento ST. El segmento ST va desde el final del QRS al comienzo de la onda T, ¿verdad? Esto es el segmento ST. Normal es isoeléctrico. El punto J últimamente se le ha dado mucha importancia. ¿Por qué? Porque este punto de unión del ST con el complejo QRS, este punto J, normalmente isoeléctrico, pero puede ser normal que esté elevado. Es decir, cuando esta onda T está muy cerca, se apega mucho y es como si jaloneara este segmento ST para arriba, a esto se llama la repolarización precoz. Se pierde este segmento, es decir, la onda T aparece más aquí, se inicia la onda T más aquí, más cerca al punto J, y a eso se llama repolarización precoz. Nos enseñaron, es decir, se enseñó siempre que esta repolarización precoz era normal y era vista en pacientes jóvenes, deportistas y nerviosos. Pero ahora se han estudiado y se sabe que cuando el electrocardiograma muestra la repolarización precoz, estos enfermos tienen riesgo de infarto agudo de miocardio. Últimamente se le ha dado mucha importancia a la repolarización precoz. Repito, normalmente el segmento ST es isoeléctrico. Cuando la onda T mucho se apega aquí al punto J y lo tironea a este segmento ST, a eso se llama repolarización precoz. Y ahora hay variantes también del segmento ST. Este es un segmento ST cóncavo. Normalmente no es así, acuérdense que es isoeléctrico. Este segmento ST es convexo. Este segmento ST está como plano. Aquí hay una elevación del segmento ST, pero medio cóncavo. Aquí hay elevación del segmento ST, pero convexo. Y este está elevado del ST, hay un supradesnivel, pero es plano, fíjense, plano. Este es un poco diferente. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que fijarse en sus electrocardiogramas. Y finalmente la onda T, esta es la onda T, hay una rama ascendente que es de ascenso lento y hay una rama descendente que es de descenso rápido. Esa es normalmente la onda T. Siempre es positiva y tiene la misma polaridad de la onda T. Si la onda R es positiva, esta onda T también es positiva. Es una deflexión que tiene la misma polaridad. Suele tener la misma polaridad del complejo QRS correspondiente, ¿no es verdad? Es un poco asimétrica. Es un poco asimétrica la onda T normal, es un poco asimétrica. Normalmente esta onda es positiva en D1, en D2 y de B3 a B6. En D3, en ABF y en ABL generalmente es positiva, pero puede ser plana. Lo cierto es que en las mujeres, esta onda T puede ser negativa. En las mujeres, escuchen bien, en las mujeres las ondas T pueden ser negativas sin que la mujer tenga enfermedad cardíaca. Pero en los hombres
casi siempre las ondas T son positivas. Si yo encuentro ondas T negativas, debo sospechar que pueda existir isquemia coronaria. Es muy importante en la valoración de los preinfartos y los infartos. Y finalmente la onda U es de bajo voltaje, es bien pequeñita, 1/3 de la onda T, más o menos el tamaño es 1/3 de la onda T. Su origen no es bien conocido, dicen algunos autores que se debe a repolarización de las fibras de Purkinje y por postpotenciales. Entonces, no siempre ustedes la van a encontrar. Se suele registrar mejor en B3 y en B4 y cuando la frecuencia cardíaca es baja. Sin embargo, cuando yo encuentro una onda P en un electrocardiograma, yo debo pensar que el paciente pueda tener hipopotasemia, es decir, cuando el paciente pierde mucho potasio, yo puedo encontrar onda P. Y finalmente, el intervalo QT se extiende desde el inicio de la onda Q al final de la onda T. Es un índice representa la duración total del proceso de repolarización del corazón, aunque dado que en su medición se incluye el complejo QRS, se ve influido también por la duración de la actividad ventricular. Muy importante es el intervalo QT, muy importante sobre todo para la valoración de las arritmias cardíacas. El corazón, jóvenes, es muy sensible a las alteraciones electrolíticas. La duración normal del intervalo QT, normal, como es en anchura, tenemos que medirlo. Va de 380 a 440 milisegundos y varía en relación a la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca se enlentece, el QT se alarga, se prolonga. Si la frecuencia cardíaca si el corazón late más rápido, el QT se acorta. Muy importante, y por eso es que generalmente los equipos ya traen el QT corregido a la frecuencia cardíaca. Hay una fórmula para corregir el QT. Es difícil, seguramente que ustedes ya se han olvidado de aplicar la raíz cuadrada. Por lo tanto, la mayor parte de los electrocardiogramas ya viene calculado el QT corregido con esta fórmula que la inventó el doctor Bassett. El doctor Bassett la inventó y es para corregir el QT de acuerdo a la frecuencia cardíaca. Se llama QT corregido. Por lo tanto, los que tienen un electrocardiograma con interpretación, ahí fíjense, dice QT corregido. Pero normalmente lo que tienen que valorar es esto, 380 a 440 milisegundos. Estos son los rangos. ¿Qué importancia tiene desde el punto de vista clínico el intervalo QT? Si el intervalo QT está prolongado, eso está asociado a arritmias cardíacas letales. Y hay drogas que prolongan el QT. Inclusive hay antibióticos como los macrólidos que pueden prolongar el intervalo QT. Entonces, el QT en el adulto normal alargado es cuando está superando los 450 milisegundos y en la mujer 470. Entonces lo normal está entre 430, como decíamos, a 480. QT prolongado en el hombre, en el adulto mayor, más de 450 milisegundos y en la mujer más de 470. Lamentablemente, jóvenes, le estoy metiendo mucha información a su cerebro, pero así es la medicina. O sea, tienen que estudiar y estudiar y estudiar. Hay muchos valores que hay que aprender, ni modo, hay que hacerlo. Esto es más de lo mismo, es el intervalo QT, ¿no es verdad?
El intervalo QT corregido debe ser menor de 450 milisegundos en el hombre y menor de 470 en la mujer. Y el punto J, que decíamos, punto de unión del complejo QRS con el segmento ST. Normalmente es isoeléctrico, ¿verdad? Pero puede estar elevado en la repolarización precoz que decíamos. Cuando esta onda T se apega, es como si lo jaloneara el ST y el ST se vuelve para arriba. Es decir, deja de ser isoeléctrico y a eso se llama repolarización precoz. Hasta aquí vamos a hacer la clase y el jueves empezamos a hacer la lectura, o sea, ¿cuál es la secuencia que yo debo hacer? ¿Cuál es la secuencia que yo debo hacer para interpretar un electrocardiograma? ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto de amplitud y cuánto de anchura? Buenas noches.